poder realizar un adecuado diagnóstico de las diferentes patologías que afectan a los pacientes, porque como mencionábamos en la parte anterior, muchas de las enfermedades son multisistémicas. Si bien hay una preponderancia de afección osteoarticular, los pacientes con de reumatología usualmente suelen tener síntomas de múltiples aparatos, ¿ya? Y muchos de esos son inespecíficos, como vamos a revisar un poco más adelante. Entonces, una buena historia clínica nos ayuda a hacer un diagnóstico adecuado. Nosotros partimos primero de una anamnesis profunda, ¿no? En reumatología es muy importante realizar una anamnesis profunda acerca de la historia de la enfermedad actual, sobre todo de una forma cronológica la progresión de los síntomas, cómo empezaron, cómo han ido evolucionando y cómo se encuentran en el momento de la atención. En el caso de lo que se refiere a la enfermedad articular, nosotros debemos puntualizar cuáles son las articulaciones afectadas, tanto en localización como en número. No es lo mismo nosotros hablar de una articulación periférica del esqueleto periférico del esqueleto axial, ¿ya? Tienen connotaciones clínicas diferentes. Detallar si es que existe dolor o inflamación o ambas cosas. Esto es importante porque esto nos va a ayudar a distinguir de las patologías que tienen una etiología fundamentalmente mecánica de aquellas que tienen un origen inflamatorio, ¿ya? También vamos a identificar desencadenantes, en algunos casos pues en drogas, infecciones, exposiciones laborales, algo en la dieta, algún viaje, que siempre pueden ayudarnos a orientarnos en la pista de algunas enfermedades. El número de las articulaciones comprometidas, independientemente de dónde están, es importante también, ya que nosotros debemos recalcar si es que es una patología monoarticular, donde una sola articulación está afectada, oligoarticular o poliarticular. Esto nos va a ayudar también a tener una percepción de qué tipo de enfermedad nosotros nos estamos enfrentando, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, en la anamnesis y en los antecedentes es importante recalcar si es que el paciente presente sintomatología sugestiva de alguna de las condiciones preexistentes que tenga, si es que es un paciente que tiene alguna enfermedad cardiovascular, enfermedad neurológica, si es que es diabético. Evaluar también cómo estas enfermedades están progresando en el contexto de la enfermedad reumatológica. Y finalmente, la presencia de síntomas inespecíficos es sumamente importante. Los síntomas inespecíficos que nosotros vamos a despistar casi de forma rutinaria siempre es la presencia de fiebre, pérdida de peso o fatiga, ¿ya? Entonces, haciendo este buen despistaje, nosotros vamos a tener un buen punto de partida en nuestra evaluación del paciente antes de siquiera solicitar laboratorios de imágenes, ¿no? Entonces, en una revisión actual de sistemas que nosotros debemos hacer mandatoriamente en un paciente reumatológico, nosotros vamos a buscar algunas cosas en algunos aparatos y tejidos, ¿no? En la piel, nosotros vamos a estar presentes de la presencia de que el paciente, vamos a averiguar sistemáticamente si el paciente presenta erupciones de tipo malar, fotosensibilidad, alopecia. Las uñas y el lecho unguial es importante también revisar si es que el paciente nos refiere a uñas que se rompen, uñas que se han hundido, uñas que se encuentran sobrelevada. También la presencia del fenómeno de Raynaud, de esta intermitencia, alternancia de palidez, rubor y cianosis, rubor y palidez, y de dolor, que a veces los pacientes muchas veces no nos lo cuentan en los síntomas iniciales, pero cuando nos les preguntamos más a fondo, el paciente va a poder referirnos. La presencia de úlceras o lesiones a nivel de mucosas y genitales son importantes. También la presencia de ganglios, púrpura o de placas psoriáticas también es importante. En lo que se refiere al aparato otorrinolaringológico, la sequedad de ojo y en lo oftalmológico, la sequedad de los ojos, de la mucosa bucal es importante. Cambios en la agudeza visual o auditiva también es importante averiguar de forma sistemática. En el aparato cardiorrespiratorio vamos a averiguar disnias, tos, hemoptisis, dolor pleurítico, dolor pericárdico, edemas de miembros inferiores o síntomas que sean sugestivos de la presencia de una embolia pulmonar o la historia de una embolia pulmonar en el paciente. En lo que se refiere al aparato gastrointestinal, muy importante preguntar la presencia de reflujo, disfagia, dolor abdominal, hematequesia, sangre en las heces, ya sea esta como melénica o hematequesia, o ictericia, ¿no? En el paciente, en el plano renal, podríamos evaluar la sugerencia de proteinuria con orina espumosa o historia de nefrolitiasis, que en algunos casos, sobre todo en artritis gotosa, nos puede ayudar a orientar. En lo que se refiere al aparato hematológico, básicamente nosotros aquí podríamos presuntar si es que el paciente ha tenido historia de recuentos bajos de leucocitos o de plaquetas en algún examen rutinario que se haya hecho, historia de anemia, pérdidas obstétricas también es importante, los abortos a repetición,
La historia nuevamente de episodios de trombóticos, o también si es que tiene alguna alteración serológica que se le haya referido en algún estudio de rutina. Y en el aparato neurológico, presencia de neuropatías, presencia de debilidad, presenta de síntomas focales que sugieren un accidente isquémico transitorio, la presencia de SBs, convulsiones, alteraciones del comportamiento o déficits cognitivos, o la presencia de cefalea temporal. En el caso de la arteritis de células gigantes, nos ayuda a despistar un poco algunas cosas. Entonces, como pueden ver ustedes, prácticamente para un paciente reumatológico, sobre todo para uno que tiene una patología mal definida, es necesario hacer una evaluación muy extensa en la anamnesis para poder tener elementos que nos ayuden a construir un diagnóstico adecuado. También otros datos de la historia familiar pueden ser útiles, como en la historia familiar de enfermedades reumatológicas, de artritis o de problemas relacionados con el sistema inmune, tienden a acumularse en la familia, ¿ya? Y la historia social, el uso de drogas intravenosas, conducta sexual de riesgo, factores de riesgo para hepatitis B, VIH, hepatitis C, gonococo o clamidia, nos ayuda a predecir la presencia de algunos problemas articulares, sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Esto es importante que nosotros lo hagamos en el despistaje, en nuestra anamnesis y revisión actual de sistemas, así que una vez más recalcaremos la importancia de esto, ¿ya? Entonces, como yo les mencionaba, una de las distinciones más importantes que nosotros tenemos que hacer cuando evaluamos semiológica y clínicamente un paciente reumatológico que tiene un dolor articular es determinar que si es que la articulación afectada tiene síntomas que nos sugieran un compromiso inflamatorio o un compromiso mecánico, ¿ya? Ustedes recordarán que los corolarios clásicos de la inflamación son los signos que nosotros vamos a buscar en las articulaciones de nuestros pacientes: el dolor, el calor, el rubor, el edema y la pérdida funcional. Ya descritos desde la antigüedad, estos síntomas y signos nos ayudan a poder determinar las propiedades de la articulación. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una articulación de tipo inflamatoria, nosotros vamos a encontrar con mucha frecuencia que el paciente se queja de una rigidez matinal que dura alrededor de más de una hora y de forma casi siempre constante. Mientras que el paciente con un problema mecánico se va a quejar de algo de rigidez matinal, pero es algo que alivia muy rápidamente con el movimiento, ¿ya? En lo que se refiere a astenia, fatiga, el paciente con una artropatía inflamatoria presenta esa forma significativa de decaimiento, debilidad, pérdida del apetito, malestar general, muy frecuentemente, mientras que el paciente con un problema articular mecánico muy poco va a presentar estos síntomas o casi nunca, ¿no? En cuanto a la relación de los síntomas articulares con la actividad, en el paciente con una enfermedad inflamatoria, nosotros vamos a ver que estos mejoran con la actividad y que más bien el dolor, la dificultad de funcionar, mejora a lo largo del día, ¿ya? Y al contrario, cuando el paciente reposa, el paciente nuevamente vuelve a su estado de rigidez y de entumecimiento como si se hubiera levantado, ¿ya? En el proceso mecánico nosotros vamos a ver que el dolor y los síntomas del paciente empeoran con la actividad física, mientras que el reposo alivia estos problemas en la gran mayoría de los pacientes. El paciente con artropatía inflamatoria siempre se va a quejar de compromiso sistémico, va a haber pérdida de peso, va a haber fiebre de origen desconocido, va a haber diaforesis, va a haber caída del cabello, va a haber diarreas, puede haber dolor abdominal, múltiples conglomerados de síntomas que sugieren de un proceso sistémico. Y el paciente con una enfermedad mecánica no va a referir síntomas sistémicos, simplemente refiere un problema que está muy localizado en una o en pocas articulaciones. Y finalmente nosotros podremos hablar inclusive de una especie de prueba terapéutica, entre comillas, a los esteroides. Si nosotros damos esteroides a un paciente que nosotros sospechamos tiene una artropatía inflamatoria, vamos a ver que este mejora significativamente. Mientras que el paciente con una artropatía mecánica va a experimentar una muy pobre reducción de sus síntomas. Esto en cuanto se refiere a la administración de corticoides sistémicos, ¿ya? Cuando nosotros damos corticoides localizados con una infiltración con esteroides, una infiltración en una bursa o en alguna estructura cercana a una articulación, en un problema mecánico, en algunos casos sí vamos a tener mejoría. Pero con corticoides sistémico el paciente no va a presentar ninguna variación sintomática, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahorita? ¿Está todo claro? Seguimos, ¿ya? Entonces, hablemos ahora acerca de la
enfermedad sinovial y de la exploración del compromiso sinovial. En el manejo del paciente reumatológico, en la exploración física, nosotros necesitamos palpar de forma extensa todos los componentes de las articulaciones, ¿ya? Esto es de vital importancia para determinar si el paciente tiene una sinovitis, que es muy frecuente en los pacientes con enfermedad inflamatoria, ¿ya? Como su nombre lo indica, la sinovitis es la inflamación de la membrana sinovial y va acompañada de los síntomas sugestivos de inflamación: calor, rubor, entumecimiento y edema, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que explorar todas las articulaciones de forma integral para detectar esto. Cuando nosotros hablamos para la exploración de una articulación en general, nosotros tenemos que utilizar una presión moderada. Se refiere que como medida de presión, alrededor de 4 kilogramos por centímetro cuadrado es la presión estándar. Como nosotros decimos, tenemos que esta presión es la adecuada que estamos ejerciendo sobre la articulación, es la presión que blanquea los pulpejos de lecho unguial cuando nosotros estamos presionando algo. Si es que nosotros hacemos esta presión sobre una superficie como una mesa y vemos que se blanquean nuestros lechos unguiales, esta es la presión que debemos aplicar sobre la articulación. Hay que recordar que si es que un paciente tiene una articulación sumamente inflamada con mucho dolor, muy difícilmente va a tolerar esta presión. Por lo tanto, esto también puede ser un indicador de que el paciente no tolera la presión, de que hay un compromiso sinovial. Para la exploración de todas las articulaciones, sobre todo las articulaciones de pequeño tamaño como las de las falanges, la técnica de exploración recomendada es utilizar una posición neutra de la articulación. Entonces nosotros ponemos las articulaciones en una posición de semiflexión, no de flexión completa, donde exponemos la mayor cantidad de tejido del espacio sinovial. Y en el caso de lo que se refiere a las articulaciones de las manos, es recomendable utilizar la técnica de los 4 dedos, ¿ya? La técnica de los 4 dedos es aquella en que 2 de los dedos de una mano sostienen a la articulación en esta posición neutra, exponiendo la sinovia, y los otros dedos de las dos dedos de la otra mano contralateral palpan de forma íntegra el espacio sinovial. En estas fotografías que nosotros tenemos aquí, en el A y B, vamos a revisar lo que son las técnicas de las dos manos para la articulación metacarpofalángica en la B, y en la A para la articulación interfalángica proximal, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver claramente cómo una mano del examinador inmoviliza la articulación en una posición de semiflexión, mientras que con la otra el examinador palpa la sinovia. Del mismo modo en la metacarpofalángica, como se hace con las dos manos. Una inmoviliza, los dos dedos inmovilizan y 2 dedos palpan, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos explorar las articulaciones de forma completa. Adicionalmente, recordar, muy importante, la inspección de las articulaciones, que está puesta acá en la diapositiva C. Entonces, a la inspección, ustedes pueden notar que la tercera metacarpofalángica está inflamada, ¿no es cierto? Está edematizada. Del mismo modo, la cuarta también está y la segunda también semeja estarlo, ¿no? Pero en la tercera es más evidente el rubor y la tumefacción. Adicionalmente, la inspección nos permite ver deformidades sutiles como esta desviación cubital que presenta la paciente de los dígitos, ¿no? Entonces, muy probablemente esta articulación corresponde a las manos de una paciente con una artritis reumatoidea incipiente, ¿no? Donde se están comenzando a producir deformidades. ¿Bien? Adicionalmente de la palpación, nosotros tenemos que hacer alguna evaluación del grado de movilidad o del deterioro de la pérdida de movilidad para el examen físico. Nosotros podemos utilizar escalas numéricas para evaluar de esto de forma objetiva, ¿ya? Entonces, nosotros podemos, cuando evaluamos la funcionalidad de una articulación, podemos evaluarlo del 0 al 4. Y cuando establecemos el grado de inflamación y de dolor, del 0 al 3. Donde 0 es ausencia de inflamación, 1 es leve, 2 inflamación moderada y 3 es inflamación grave. Y en lo que se refiere a pérdida funcional, nosotros podemos dibujar con grados del 0 al 4, donde 0 es una movilidad completa,
Uno es una pérdida, una limitación funcional del 25% del rango de movilidad de la articulación, 2 del 50%, 3 del 75% y 4 una anquilosis total de la articulación, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos registrar objetivamente nuestro examen físico y los componentes que vamos a encontrar alterados. ¿Cuáles son las articulaciones que deben ser exploradas de forma sistemática? Son las que están registradas aquí. Como articulaciones periféricas, nosotros debemos revisar en las manos, tanto las distales como las proximales interfalángicas, la metacarpofalángica de los dígitos y la carpo-metacarpo de lo que es el pulgar, ¿ya? La muñeca, el codo, el pie, las articulaciones interfalángicas del pie, las metatarsofalánguicas, las articulación talocraneocalcanear, que es la bola que es la subtalar, el tobillo y las rodillas, ¿ya? En lo que se refiere al esqueleto axial, nosotros en el hombro, la glenohumeral, la cromioclavicular, la esternoclavicular, lo que es cadera, las sacroilíacas a nivel de columna explorar cervical, torácica y lumbar, y la articulación temporomandibular, ¿ya? Todas estas son las articulaciones que nosotros debemos palpar y evaluar su rango funcional en el paciente con una enfermedad reumatológica mal definida. Si es que nosotros tenemos un problema ya más localizado y vemos cuestiones que nos orienten hacia un problema más de tipo mecánico, nosotros nos dirigiremos usualmente a las articulaciones de pares. Si es que es un problema del hombro derecho, examinaremos el hombro izquierdo también con más detenimiento, si es que es localizado. Si es que es un problema más generalizado, yo sí tengo que remitirme a todas las articulaciones. ¿Ya? En esta tabla de aquí, nosotros ilustramos dos comportamientos de articulaciones que comúnmente se presentan en reumatología. Las articulaciones de un paciente con artritis reumatoidea y el componente articular de un paciente de osteoartritis o artrosis, ¿no? En el paciente con artritis reumatoidea nosotros tenemos simetría, que quiere decir que las articulaciones del lado derecho y del lado izquierdo del cuerpo se encuentran afectadas. Como les decía, la afección, por eso es que la examinación debe ser igual. En cambio, en el paciente con una artrosis, rara vez tenemos simetría, aunque hay pacientes que sí pueden presentarla porque las lesiones de daño mecánico ocurren en las dos extremidades de forma frecuente. La sinovitis, esta inflamación palpable y determinable a nivel de lo que es el componente articular, está completamente presente en el paciente con artritis reumatoidea y los pacientes con artrosis rara vez presentan sinovitis. La presencia de nódulos óseos de proliferación a nivel de las superficies articulares están frecuentemente documentados en la artritis reumatoidea, mientras que en la osteoartritis no los hay. La presencia de infartos distales en los pulpejos de los dedos puede ocurrir en la artritis reumatoidea y en la osteoartritis no ocurre. Y la hipertrofia de los tejidos óseos es frecuente en la osteoartrosis, mientras que en la artritis reumatoidea no hay hipertrofia, más bien lo que es destrucción del tejido óseo alrededor de la articulación. En lo que se refiere a las articulaciones afectas, en las articulaciones interfalángicas distales, este compromiso no se halla en la artritis reumatoidea y es exclusivo de la osteoartritis. Si es que nosotros vemos pacientes que tienen afección articular distal interfalángica, estas estructuras se denominan los nódulos de Heberdain y son exclusivos de la artrosis, ¿ya? Eso nos ayuda a descartar que el problema sea una artritis reumatoidea, prácticamente lo descarta. Mientras que el compromiso interfalángico proximal sí puede presentarse en la artritis reumatoidea y en la artrosis también, como los nódulos de Bouchard. La metacarpofalángica no se afecta por la artrosis, ¿ya? El compromiso de metacarpofalángicas, como está aquí en la documentada en la diapositiva de la paciente, es patognomónico de la artritis reumatoidea, ¿ya? El componente metacarpo-metacárpico del pulgar no se afecta en la artritis reumatoidea, ¿ya? En la artrosis sí. La muñeca se afecta muy comúnmente en la artritis reumatoidea. El paciente presenta también artritis, inflamación y sinovitis de las articulaciones de la muñeca, mientras que en la artrosis rara vez hay problema de la muñeca, ¿ya?
Y en lo que se refiere a deformidades, nosotros hablamos de las deformidades en cuello de cisne, la deformidad de Boutonniere, que cuando revisemos la artritis reumatoidea vamos a ver cómo se diferencia el Boutonniere del cuello de cisne. Las subluxaciones con desviación cubital, desviación cubital, características de las manos de una paciente con una artritis reumatoidea con un componente altamente inflamatorio. Mientras que las manos de un paciente con osteoartritis van a tener estas angulaciones a nivel distal de las intrafalángicas, que como decíamos, no obedecen a la artritis reumatoidea y nos ayudan a diferenciarlo mucho. O sea, vamos a ver mucho que personas de 50 a 60 años se quejan de deformidades distales en las manos, que los dedos se desvían hacia cubital o hacia radial, ¿ya? Y van a presentar los nódulos de Heberdein. Y esto es patognomónico de la osteoartritis. Entonces, solo con el examen físico nosotros podemos diferenciar las dos manos, ¿ya? También cuando nosotros hayamos hecho la palpación y la evaluación del paciente, vamos a determinar los puntos dolorosos y los puntos gatillos. La diferencia entre un punto gatillo y un punto doloroso son sutiles, pero nos ayudan a determinar algunas etiologías reumatológicas. Un punto doloroso es un punto que usualmente tiene una localización generalizada. El paciente presenta puntos dolorosos en todo su cuerpo. No presenta anomalías tisulares. A la palpación producen dolor exquisito en el sitio de la palpación y no se refieren de ese sitio. Mientras que el punto gatillo tiene una distribución o un tejido regional, puede haber anomalías en ese lugar. La palpación también local es dolorosa, pero una vez que yo palpo el punto gatillo, yo produzco dolor en todo el territorio afecto, ¿ya? Ejemplos de condiciones reumatológicas que tienen puntos dolorosos, la más característica es la fibromialgia. Mientras que las entidades que tienen un punto de gatillo son, por ejemplo, el síndrome de dolor miofacial o la neuralgia del trigémino, donde podemos encontrar puntos gatillos que desencadenan el dolor en el paciente, ¿ya? ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? Todo claro. Muy bien. Entonces vamos a continuar con las exploraciones complementarias de laboratorio en reumatología. A más de las exploraciones de bioquímica sanguínea, biometría hemática, que se pueden realizar de forma rutinaria, nosotros tenemos que encontrar el valor de exploraciones que son más específicas para los problemas reumatológicos. Nosotros podemos clasificar los exámenes más específicos en tres grupos. Lo que son la velocidad de eritrosedimentación, los reactantes de fase aguda y los marcadores inmunológicos. Dentro de lo que es los marcadores inmunológicos, nosotros tenemos tres cuestiones inmunológicas que son de importancia en la evaluación de la reumatología. Lo que es la electroforesis de proteínas, la evaluación de los autoanticuerpos que son específicos de las enfermedades reumatológicas y los niveles de complemento sérico. En lo que se refiere a la velocidad de eritrosedimentación, ustedes saben que es la precipitación de la sangre en un tiempo estandarizado y ver cuánto tiempo la sangre desciende o cae dentro de un tubo estandarizado, ¿ya? Nosotros el método más común utilizado internacionalmente es la sedimentación con el método Western Green, ¿ya? Western Green utiliza esta pipeta que pueden ver aquí y puede hacerse la sedimentación en pipetas seriadas o en pipetas individuales, ¿ya? Es una medida indirecta de la presencia de reactantes en fase aguda y de inmunoglobulinas en el plasma de un paciente, ¿ya? Y nosotros podemos utilizar el valor estandarizado de esto haciendo un cálculo de conversión de acuerdo a la edad en cuanto a milímetros por hora. En los varones es bastante fácil, es la edad dividido para 2 y en las mujeres es la edad sumado 10 años dividido para 2, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos saber los valores aproximados y ver cuándo esta está normal o alterada. ¿En qué condiciones nosotros tenemos la alteración de la velocidad de eritrosedimentación? Nosotros tenemos elevación de la eritrosedimentación cuando hay un aumento de pigmentos proteicos en la sangre. Por ejemplo, en infección bacteriana, en las enfermedades del tejido conectivo, en las reumatológicas, como la arteritis de células gigantes, la polimialgia reumática, el lupus o las vasculitis. Cuando existen tumores, sobre todo en el linfoma, en el mieloma múltiple. Y otras causas no especificadas representan un 25% de las elevaciones, ¿ya?
Y nosotros podemos tener una velocidad de sedimentación marcadamente baja cuando tenemos afibrinogenemia, disfibrinogeniemias, aganulopatías, cuando existe una policitemia extrema con hematocritos de 65-70%, o cuando el plasma se encuentra aumentado en viscosidad. En estas situaciones la sangre simplemente no se precipita, ¿no? En estas otras, en cambio, la sangre sí desciende y se precipitan los elementos fuertes. ¿Cómo nosotros podemos interpretar un valor alterado o un valor de velocidad de eritrosedimentación? Primero, si es que nosotros tenemos un valor aislado sin ningún parámetro, nosotros tenemos que realizar una buena historia clínica del paciente, ¿ya? Y asegurarnos que la evaluación de nuestro paciente en cuanto a su condición de salud esté actualizada. Nosotros es que encontramos un valor de laboratorio alterado en un paciente que no tiene justificación para tenerlo, lo que deberíamos hacer es volver a repetir este examen y confirmar que no existe alguna alteración. Si es que el paciente persiste con alteración de la velocidad de eritrosedimentación, nosotros deberíamos volver a revisar nuestra historia clínica pasada del paciente para ver si es que el paciente ha tenido valores elevados en su historial, ¿ya? Podemos solicitar pruebas complementarias para verificación de alteraciones como electroforesis de proteínas, fibrinógeno o proteína C reactiva, que nos va a determinar si es que existe un problema, sobre todo una gamapatía monoclonal o policlonal en el paciente, que es una causa asintomática de elevación de la sedimentación. Y si es que el paciente no presenta una razón franca o no hay un parámetro alterado, nosotros tenemos que volver a verificar en 1 a 3 meses. Usualmente, si es que el paciente no tenía ninguna patología, el 80% de estas personas lo normalizaban. Y durante este periodo siempre hay que permanecer alerta a que la velocidad de retroalimentación se altere o el paciente ya presente los signos o síntomas de la enfermedad que nosotros estamos despistando. Entonces, como pueden ver, esto es muy inespecífico, ¿no? Pero sí nos da algunas pistas de algún proceso inflamatorio. Un poco más específico que la velocidad de eritrosedimentación es la proteína C reactiva o el PCR. El PCR es un pentámero que está compuesto por 25 unidades idénticas de 23 kilodaltons que se encuentra en el plasma de todos los seres humanos y no ha cambiado de estructura en gran medida durante los últimos cientos millones de años de evolución. O sea, básicamente desde que nuestra especie se originó, el PCR ha permanecido de forma idéntica. Nosotros aún hasta el momento no conocemos la función exacta del PCR, ¿ya? Pero se reconoce de que este actúa como un ligando de los fosfolípidos y que aparentemente también actúa en el proceso de la activación del complemento y modula la fagocitosis y respuestas inflamatorias, ¿ya? Pero su función exacta todavía no se luce, ¿ya? La PCR está producida como reactante de fase aguda en el hígado en respuesta a la interleuquina 6, aunque otras citoquinas también producen una elevación de esto. El PCR se eleva muy rápidamente después de la lesión tisular, en 4 horas ya comienza a elevarse y la elevación máxima se da en 24 a 72 horas. Si es que el estímulo inflamatorio se resuelve o el proceso se resuelve, rápidamente el PCR se desciende con una vida media de 18 horas. O sea, nosotros podemos esperar, por ejemplo, que es que un paciente que estaba con un cuadro infeccioso, un proceso séptico y tenía un PCR muy elevado y le administramos antibióticos, en las 12 horas, 18 horas precedentes del PCR comenzará a bajar. ¿Ya? El valor normal es de 0.5 a 1 miligramo por decilitro o lo que es más frecuente, menos de 5 a 10 miligramos por litro, como se suele expresar en la gran mayoría de los laboratorios. ¿Qué factores pueden alterar el PCR? La edad, el grupo étnico o la obesidad pueden elevar los valores normales. Niveles más de 8 sobre 10 o 80 sobre 100 miligramos litro. Estos sugieren usualmente un proceso inflamatorio muy fuerte, como infección bacteriana, vasculitis sistémica, una artritis aguda, una cristalopatía o cáncer metastásico, ¿no? Entonces, el PCR es más específico de los procesos inflamatorios, ¿ya? ¿Cómo podemos ajustar el punto de corte del PCR también de acuerdo a las diferencias étnicas o diferencias de género? Nosotros podemos utilizar en varones, dividir la edad para 50 y si es que el varón es un varón de etnia africana, no hispana, dividir para 30. En lo que es la mujer, sumado a 30 y en las de etnia africana, más de 50 y dividir para 50. Ajustándolo al índice de masa corporal, 1 más del índice de masa corporal menos 25 para 25. Y en la mujer, haciendo la división para 12.5, ¿no?
Entonces, de esta forma nosotros podríamos tener parámetros de precisión en el PCR que en algunos grupos poblacionales nos podrían ayudar. Nuevamente, estos son parámetros controversiales en si a veces en cierto momento es uso, pero pueden tener alguna utilidad. ¿Ya? ¿Cuándo yo voy a solicitar lo uno o lo otro o voy a solicitar las dos cosas? Como habíamos mencionado, la velocidad de nitrosedimentación es un parámetro muy inespecífico. Se ve afectado por múltiples variables, sobre inclusive algunas que no tienen nada que ver con procesos inflamatorios. Como les mencionaba, las hipergamaglobulinemias son una causa frecuente de elevación de la nitrosedimentación, ¿ya? Y pueden evitar que esta disminuya inclusive cuando ha habido inflamación. Las hipergamaglobulinemias no necesariamente obedecen a mieloma múltiple, pueden obedecer a procesos inflamatorios o procesos reumatológicos. Y una vez superada la inflamación, la sedimentación va a persistir elevada, ¿ya? El PCR, en cambio, no se ve afectado por los niveles de inmunoglobulinas, ya que es un reactante de fase aguda específico, es una proteína medible, cuantificable y dosificable en la sangre, por fuera de la dosificación de las inmunoglobulinas. El PCR, como ya habíamos visto, decae muy rápidamente, alrededor de las 18 horas comienzan a decaer sus valores. En cambio, la velocidad de nitrosedimentación, como ya mencionamos, es un parámetro que permanece elevado en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la PCR es una situación, un parámetro que nosotros preferimos para la monitorización de una respuesta temprana al tratamiento, mientras que la eritrosedimentación nos va a dar una pauta de la resolución de la inflamación en el largo del tiempo del proceso. O también nos van a ayudar a determinar si es que no existe una condición subyacente al proceso inflamatorio que esté alterando falsamente los valores del PCR o de la sedimentación. Siguiente parámetro de importancia y de evaluación en reumatología es la electroforesis de proteínas. La electroforesis de proteínas también puede ser utilizada como una evaluación de los reactantes de fase aguda. Ustedes saben muy bien que la curva de electroforesis de la proteína tiene las siguientes 5 curvas. Tenemos la curva más prominente, que es la curva de albúmina, seguido de alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulina. Beta tiene su pico beta 1 y beta 2, ¿no? Entonces, esta es la estructura y la conformación normal de la electroforesis de las proteínas en su patrón típico. Cuando nosotros tenemos un problema inflamatorio, nosotros usualmente tenemos un proceso que produce una elevación de las alfa 2 globulinas, ¿ya? Los procesos inmunológicos, ustedes saben, como el mieloma múltiple, van a elevar fundamentalmente lo que es el gamma. Si es que nosotros tenemos una infección o un proceso donde se eleva PCR, nosotros vamos a ver que están elevadas el área de beta, gamma, va a estar elevado el beta y va a estar elevado el gamma en una infección, por ejemplo, ¿ya? Otros reactantes de fase aguda que se encuentran son los reactantes como la transferrina, donde puede estar que la transferrina en inflamación se va a reducir en número, entonces podríamos tener un decremento del electroforesis de proteínas, ¿ya? Entonces, en norma general, ustedes saben que la distribución de las proteínas alrededor de electroforesis de proteína, la albúmina representa el 50% de las proteínas, gamma el 20%, beta el 15%, alfa 2 el 2%, el 10% y alfa 1 el 5%. Esos son los patrones usuales de distribución de la curva electroforética y, como pueden ver, es útil en cierta medida, ¿no? Es muy inespecífica, pero la electroforesis de proteínas sí ayuda. Y es un examen que se lo debería solicitar en nuestro medio con más frecuencia que lo que nosotros hacemos. Desafortunadamente, a veces en nuestro medio, la electroforesis de proteínas es difícil de realizar porque no existen accesos a laboratorios donde se haga comúnmente este examen, ¿ya? Inclusive en los hospitales de alta complejidad del sector público, usualmente es un examen que se realiza una sola vez a la semana, ¿no? Entonces, recalcamos que la electroforesis es bastante útil, ¿ya? Ahora, hablando de un tema mucho más específico en reumatología, en lo que se refiere con los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos, nosotros tenemos varios anticuerpos que se producen contra el organismo y los más importantes en reumatología son los anticuerpos antinucleares, que son los ANA. Los ANA son un conglomerado de moléculas y de inmunoglobulinas que están dirigidos a diferentes componentes del núcleo celular. Cuando nosotros dosificamos anticuerpos antinucleares, no estamos dosificando un tipo específico de antibióticos, sino nosotros estamos dosificando una inmunofluorescencia
de la presencia de anticuerpos en el núcleo de la célula, ¿ya? La enfermedad donde estos tienen mayor especificidad, los anticuerpos antinucleares, es en el lupus eritematoso sistémico, donde suelen tener niveles persistentemente elevados. Los pacientes con lupus tienen niveles que se encuentran por encima del percentil 95 de la población general. Pero yo puedo tener anticuerpos antinucleares en personas sanas en porcentajes variables. Por ejemplo, en títulos de 1 en 40 de dilución, 20 a 30% de las personas sanas pueden presentarlas. En títulos de 1 a 80, el valor ya decae. 10 al 15% de la población general puede presentar ANAS en título 1 en 80. En título de 1 en 160, solamente el 5% los presenta. Y con títulos de 1 en 320, el 3% es positivo. Entonces, cuando ya tenemos valores ya mucho más altos que estos, es casi patrón mnemónico del lupus, ¿ya? El paciente sano que tiene lupus puede tener en muy escasas ocasiones títulos normales o negativos. Desde el 5 al 25% pueden presentar una alteración. Y en los ancianos nosotros podemos tener un 70% de positividad de ANAS en 1 en 40, ¿ya? Según un anciano, tener una titulación de ANA en 1 en 40 no nos sirve de nada en el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué condiciones cursan con anticuerpos antinucleares? Ya les había mencionado que el lupus eritematoso sistémico es altamente ANA positivo, más del 95%, en este caso lo pone casi del 99 al 100%, pero tenemos enfermedades donde los ANAs están presentes en mayor o menor frecuencia. En el lupus inducido por drogas se encuentra presente en el 100% de los casos. En la enfermedad mixta con el tejido conectivo se encuentra en el 100% de los casos. En la hepatitis autoinmune nosotros podemos encontrarlos en el 100% de los casos. En algunas formas de esclerodermia van a estar presentes en el 95% de los casos. En las enfermedades de la artritis reumatoidea juvenil, del 70 al 80% de los pacientes lo tienen. En las miopatías inflamatorias, la polimiositis, la dermatomiositis, van a un porcentaje que oscila entre el 40 al 80%. En la enfermedad de Sjögren, de 40 al 80%. En el síndrome antifosfolipídico primario, en un 40 al 50%. En el paciente con artritis reumatoidea, de un 30 al 50% tienen ANAS. En la tiroiditis autoinmune, ya sea esta enfermedad de Hashimoto o enfermedad de Graves, 30 al 50%. Los pacientes con hipertensión pulmonar primaria van a tener un 40% de positividad de ANA. En la esclerosis múltiple, 25%. En algunos cánceres, por ejemplo, en el linfoma, el paciente puede presentar de un 15 a un 25% de positividad, ojo. Y en infecciones crónicas como la tuberculosis, la endocarditis infecciosa, la mononucleosis infecciosa, se pueden registrar en momentos de la enfermedad los ANA. Entonces, como pueden ver por esto, los ANA no son específicos del diagnóstico y no pueden ser utilizados como herramienta de screening, que eso ya vamos a revisar más adelante. Nosotros, para darles mayor selectividad a los anticuerpos antinucleares, nosotros analizamos el patrón y la localización de los anticuerpos antinucleares y los hemos clasificado en grupos de acuerdo a la proteína, al componente de la membrana nuclear o el componente nuclear que ataca. Nosotros tenemos anticuerpos anti-DNA, antihistonas, los anticuerpos de MIN2, los anticuerpos contra el DNA doble bicatenario, los anticuerpos anti-RO y anti-LA, y los anticuerpos ribonucleoproteínas, los anticuerpos anti-Smith, los KU, los antitopoisomerasa 1, que se conocen también como SFL70, los anticuerpos anti-RNA2, los anticuerpos antifibrilina, los anticuerpos TH anti-TO y los anticuerpos EPM-SCL, ¿ya? Y finalmente tenemos los que están dirigidos a los centrómeros, que son los anticuerpos anticentромéricos. Esto nosotros lo vemos en la inmunofluorescencia y de acuerdo al patrón que tiene esto, el técnico de laboratorio nos va a especificar cuál de estas estirpes es la que está presentando, ¿ya? Como les mencionaba, los ANAs jamás pueden ser utilizados como herramienta de tamizaje, ¿ya? Por ejemplo, el 5% de la población general de los Estados Unidos tiene ANA positivo, ¿ya? Entonces, al contrario, la prevalencia del lupus es en 1 en cada 1000 habitantes. Son 320,000 personas que tienen lupus aproximadamente en los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, si es que supondríamos que estos ANAs
fueran positivos en todos los pacientes de lupus, me hace un sobrediagnóstico o una sobrescreening, ¿no? Una sobreinterpretación de 50 a 1 individuos, ¿no? Lo que da una prevalencia que no se correlaciona con la prevalencia normal de la enfermedad, ¿ya? Cuando yo solicito el ANA, yo aumento el valor predictivo de la prueba si es que yo tengo una sospecha clínica bastante construida de que el paciente tiene una enfermedad autoinmune. Y al contrario, eso sí, si es que yo tengo una sospecha clínica de una enfermedad autoinmune y el paciente me retorna con un título de ANA negativo, hace que sea muy poco probable que el paciente tenga alguna de estas enfermedades donde dijimos que existen títulos elevados de ANA, que el paciente tenga el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la enfermedad del Sjögren o la esclerodermia. Esto quiere decir que las ANA, eso sí, tienen una alta sensibilidad para descartar las patologías que tienen estos anticuerpos, ¿ya? Entonces, no son una herramienta de tamizaje, están presentes con muy alta frecuencia en estas 4 condiciones que nosotros tenemos arriba. Los 2 lupus, el lupus eritematoso sistémico, inducido por fármacos, la enfermedad mixta del tejido conectivo, las enfermedades de hepatitis autoinmune y lo que es la esclerosis sistémica o esclerodermia. En estas enfermedades, la presencia de ANA en títulos elevados, por encima de 160, por encima de 320, con sintomatología, es patognomónico de estas enfermedades. Y el patrón me va a indicar qué tipo de autoanticuerpos se encuentran asociados con cada una de estas enfermedades. Nosotros tenemos que asociaciones clásicas de lo que se refiere con lo que es los anticuerpos anti-DNA y el DNA bicatenario, el anti-SMID y el anti-Q con el lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos anti-RO y anti-LA se encuentran en el lupus, pero usualmente son más comunes de lo que es el síndrome de Sjögren, ¿ya? Lo que es los anticuerpos antitopicemerasa 1 o SCL70 son los anticuerpos a solicitar en la evaluación de un paciente con esclerodermia generalizada. Y cuando yo sospecho de una enfermedad, lo que se llamaba antes como esclerodermia, como enfermedad de CREST, es los anticuerpos anticentrómero, como estirpe variante LAD, ¿ya? Entonces, tenemos selectividad en algunos casos. Con la clínica y una buena selección, yo puedo hacer fácilmente el diagnóstico con los anticuerpos antinucleares en las condiciones que los tienen. Aquí en esta diapositiva nosotros resaltamos las diferentes fluorescencias. Aquí está un error que vamos a corregir. ¿Una vez? No se entiende. Entonces, la letra corresponde a los diferentes patrones de la inmunofluorescencia. Entonces, pueden ver en la estructura nuclear cómo la fluorescencia en patrón periférico forma anillos, ¿no? En el patrón homogéneo, que se ve todo el contenido nuclear que se encuentra marcado en la fluorescencia. Cuando tenemos un patrón espiculado, vamos a ver estas como especie de estrellas con espinas que se encuentran como motas en el anticuerpo, en el material genético. Y cuando vemos la inmunofluorescencia de tipo nucleolar, vamos a ver que solo la estructura del nucleolo se encuentra comprometida. ¿Ya? Finalmente, recordemos que no todo paciente que tiene ANA nuevamente tiene una enfermedad reumatológica, ¿ya? Puede ser que hay pacientes que tienen ANAs en títulos bajos y que no presentan ninguna enfermedad. Esta tabla que está aquí nuevamente resalta los anticuerpos más comunes en cada una de las condiciones que tienen ANAs positivos. Como les mencionaba, en el lupus eritematoso sistémico, el más frecuente encontrarlo es del anti-DNA bicatenario, pero pues también podemos tener ribonucleoproteínas, anti-SMID y los anti-RO y anti-LA, ¿ya? El anticentromérico es muy raro de esta enfermedad. En la esclerodermia localizada, en cambio, el anticentromérico es el único que se presenta, ¿ya? En la esclerosis sistémica o esclerodermia, la presencia de los anticuerpos que están en esta tabla son raras, porque los anticuerpos que son específicos de esa enfermedad son los SCL70, ¿ya? En la enfermedad mixta del tejido conectivo, los antirribonucleoproteínas son los anticuerpos más frecuentes, ¿ya? Y en el Sjögren tenemos que el anti-RO y el anti-LA, SA o SCB, son los más frecuentes de las variantes de anticuerpos antinucleares. Todos estos son anticuerpos diferentes. Existen de más de 100 a 150 anticuerpos antinucleares,
Nosotros en los laboratorios más sofisticados solo dosificamos 10, ¿ya? Que son los que más comúnmente se dosifican. En algunos laboratorios de menor nivel quizás no se dosifiquen ni 10, se dosificarán 2 o 3 de estos anticuerpos, los más comunes, tal vez anti-DNA, el RO y el A y el SNF, por ejemplo, que son más frecuentemente dosificables, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que hay pacientes que tienen anticuerpos antinucleares positivos que nosotros no tenemos una dosificación específica porque simplemente no existen los reactivos en nuestro medio para la dosificación, ¿ya? Entonces, muy importante recordar la gran heterogeneidad y la gran prevalencia numérica de los anticuerpos antinucleares, ¿ya? Ahora, contrastando los anticuerpos antinucleares, tenemos anticuerpos que ocurren contra algunos otros elementos del citoplasma, ¿ya? Estos son los que ocurren en las enfermedades que se denominan comúnmente como ANAS negativos, quiere decir que no tienen estos anticuerpos y que presentan anticuerpos, no tienen los anticuerpos antinucleares y presentan anticuerpos contra otras sustancias del citoplasma, ¿ya? Estos se dosifican en algunos cuadros específicos de enfermedades reumatológicas. Las más importantes son las miopatías inflamatorias, las poliangitis microscópicas, la cirrosis biliar primaria y la granulomatosis con poliangitis, que es la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos dosificar algunos componentes de los anticuerpos anticitoplasmáticos y vamos a recalcar en algunos, ¿ya? Más adelante. Vamos a volver a esta diapositiva después de revisar los anticuerpos, algunos otros anticuerpos, ¿ya? Por ejemplo, algunos ejemplos de estos anticuerpos que son anticitoplasmáticos, que son citoplasmáticos, los más importantes son los ANCA, diríamos. Los ANCA son anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Existen ciertos patrones por inmunofluorescencia que nos permiten diferenciar. Tenemos el patrón central y el patrón periférico, ¿ya? El patrón central el patrón C hace una referencia a una inflorescencia citoplasmática, ¿ya? Estos se presentan usualmente como anticuerpos contra la serina P3, y en cambio el patrón P es un patrón perinuclear. Este es el anticuerpo antimieloperoxidasa, ¿ya? Y nosotros podemos ver patrones atípicos que tienen las frecuencias. Cuando nosotros tenemos anticuerpos C citoplasmáticos anti-ANCA, nosotros estamos hablando de los anticuerpos que se presentan en la granulomatosis de Wegener, que es la granulomatosis con poliangitis, la poliangitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que es lo que se denomina como enfermedad de Kuchuk-Strauss. Son bastante específicos de esta enfermedad. Y cuando nosotros tenemos P-ANCA, o sea, perinucleares, nosotros estamos hablando de la poliangitis microscópica, de las glomerulonefritis autoinmunes, de la enfermedad de Goodpasture, de la poliarteritis nodosa, de algunos síndromes inducidos por ANCA, ¿ya? Y cuando no tenemos ausencia de mieloperoxidasa, pero tenemos un P-ANCA positivo igual, nosotros hablamos de trastornos gastrointestinales como las enfermedades inflamatorias intestinales, algunas otras reumatológicas comunes como la artritis del lupus, la fibrosis quística, el HIV y infecciones agudas o crónicas, ¿no? Y otros patrones heterogéneos como el anti-HNE son anticuerpos de antilastasa en neutrófilo humano que se observan en enfermedades con ANCA asociadas a la cocaína, ¿ya? Este es un patrón de tinción atípico de los ANCA y se puede solicitar en algún paciente que tiene vasculitis aparentemente de etiología no determinada, ¿no? Entonces, los ANCA son los anticuerpos más importantes de los anticuerpos citoplasmáticos en comparación con los antinucleares. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una condición reumatológica no determinada, en la cual yo tengo signos y síntomas que no me sugieren una entidad en particular, yo puedo realizar la evaluación de despistaje en ese paciente con síntomas con los anticuerpos antinucleares, ¿ya? Si es que el paciente tiene anticuerpos antinucleares positivos, yo debo averiguar el patrón que tienen estos. El laboratorio me va a reportar si es que es un patrón especulado, un patrón periférico, un patrón homogéneo, un patrón nuclear o está limitado solo al centrómero. Esto me va a dar el diagnóstico prácticamente patognomónico de las enfermedades. En el lupus podemos encontrar anticuerpos periféricos y también anticuerpos difusos, ¿ya? En lo que es la esclerosis sistémica localizada, la esclerodermia localizada, los anticuerpos son exclusivamente anticentrómeros,
nucleolares, los SL70 de la esclerosis sistémica, ¿ya? En el Sjögren, los espiculados, los anticuerpos anti-RO, anti-LAB, ¿ya? Y si es que nosotros tenemos negativos, nosotros podemos solicitar otras serologías como los ANCAS para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, no sé si es que estamos claros hasta este momento en cuanto a los autoanticuerpos que nosotros podemos presentar y los dos tipos fundamentales que tenemos. ¿Está todo claro? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ok. Entonces, siguiente. Para ir concluyendo lo que es la parte de la presentación, vamos a revisar las diferencias entre el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulina, que son otros componentes inmunológicos que nosotros solicitamos. A diferencia de los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos anticitoplasmáticos, el factor reumatoideo es un anticuerpo que se produce contra la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G, ¿ya? El factor reumatoideo no es un solo anticuerpo, es un conglomerado de anticuerpos. Pueden existir isotipos IgM, IgG, IgA o IgE, ¿ya? Entonces, el que nosotros dosificamos con más frecuencia es el factor reumatoideo IgM, ¿ya? Que es lo que se realiza frecuentemente en los laboratorios, que puede hacer técnicas de espectro de inmunofluorescencia, en técnicas de ELISA, o lo que se hacía la famosa prueba de látex, que cuando solicitaban la aglutinación de látex allá por los años 70, 80, era para la determinación de factor reumatoideo, de la presencia cualitativa de factor reumatoideo en la sangre, ¿ya? El factor reumatoideo se encuentra intrínsecamente ligado con la artritis reumatoidea, donde tiene una especificidad diagnóstica del 80 al 90% y una sensibilidad de exclusión del 60 al 80%. Los pacientes con factor reumatoideo elevado tienden a tener una enfermedad articular mucho más agresiva y tienden a mayor riesgo de desarrollar las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea. El factor reumatoideo es normal también en los individuos sanos, ¿ya? Hablamos de títulos de 1 en 100, por debajo de 1 en 160 o por debajo de 50 unidades internacionales, viendo una proporción igual de hombres y mujeres que tienen factor reumatoideo elevado sin tener artritis reumatoidea, ¿ya? También con la edad, los pacientes, al igual que los anticuerpos antinucleares, aumenta el porcentaje de la población general que tiene factor reumatoideo positivo sin tener enfermedad reumatológica, ¿ya? En cambio, lo que son los anticuerpos anticitrulinados son anticuerpos que se dirigen contra los residuos de citrulinas formando una diaminación de la arginina por una enzima que es la petrigligadina deaminasa, ¿ya? Esto es un constructo artificial que se realiza en el laboratorio y nosotros utilizamos los autoanticuerpos en laboratorio midiendo usualmente lo que es las titulaciones de anti-CCP, ¿ya? Existe buena evidencia de que el anti-CCP está mejor correlacionado que el factor reumatoideo con la evolución radiológica articular de los pacientes con artritis reumatoidea. Tiene una sensibilidad diagnóstica semejante al del factor reumatoideo, pero es mucho más específico. Puede llegar a algún porcentaje del 95, más del 95%. También hay pacientes que son negativos, un 10% de los pacientes con artritis reumatoidea son negativos para el factor reumatoideo, pero son positivos para el anti-CCP. Entonces, por eso es que es necesario hacer la dosificación de los dos parámetros en los pacientes para poder ayudarnos a determinar las características de la enfermedad. ¿Ya? En algunos casos, los pacientes pueden tener factor reumatoideo positivo y no presentar una artritis reumatoidea. Un ejemplo muy importante es la hepatitis C. Que la hepatitis C puede producir un compromiso inflamatorio articular semejante a la artritis reumatoidea, pero con factor reumatoideo positivo, pero sin péptidos citrulinados, ¿ya? Entonces, esta solicitud del anti-CCP nos ayuda a dar mayor precisión y mayor fineza a nuestro diagnóstico, ¿ya? ¿En qué condiciones nosotros tenemos elevado el factor reumatoideo más de la artritis reumatoidea? Recordar, existe este acrónimo en inglés CHRONIC,
que se traduce a CH por enfermedades crónicas, donde la cirrosis biliar primaria es la que tiene factor reumatoideo positivo de forma frecuente, y las fibrosis pulmonares y las neumoconiosis también tienen un porcentaje elevado de factor reumatoideo. Naturalmente, la artritis reumatoidea es una causa frecuente que tiene factor reumatoideo elevado, alrededor del 85% de los pacientes lo tienen. Otras enfermedades reumatológicas, el factor reumatoideo no es exclusivo de estas, el lupus eleva en 15 al 35%, la esclerosis sistémica del 20 al 30%, enfermedad mixta del tejido conectivo del 50 al 60%, la enfermedad de Sjögren del 75 al 95%. En el Sjögren, si es que tenemos nosotros los anticuerpos anti-RO, anti-LA y factor reumatoideo positivo, nosotros hacemos el diagnóstico y diferenciamos así de esa forma de la artritis reumatoidea, que a veces es difícil de diferenciar porque ambas afectan a las articulaciones distales de las manos. La polimiositis del 5 al 10% y la sarcoidosis del 15%. En los tumores del factor reumatoideo suele elevarse de un 5 al 25% en los pacientes luego de quimioterapia o de radioterapia. En infecciones como el SIDA, en la mononucleosis, en algunas virosis crónicas, en hepatitis B y C, ya habíamos mencionado que se eleva. Las infecciones bacterianas crónicas, en endocarditis, podemos tener títulos que llegan hasta el 50%, inclusive en la sífilis. Y en las micobacterias, en la tuberculosis, 8% de los pacientes tienen títulos elevados, y en la lepra esto llega a ser un poco más alto. Afortunadamente la lepra ya se ha vuelto muy rara. Y como última condición, la crioglobulinemia. 40 a 100% de los pacientes con hepatitis C hacen crioglobulinemia, ¿ya? Y estos pacientes pueden darnos un falso positivo de lo que es el factor reumatoideo y tienen compromiso articular, ¿no? Entonces es un diferencial importante. Esto ya lo revisamos. Y finalmente lo que se refiere al complemento. El complemento usualmente se encuentra disminuido en las enfermedades reumatológicas. El producto de esta disminución se puede dar por una disminución efectiva de la producción, ya sea por una enfermedad del hígado, un proceso inflamatorio, o por consumo debido a activación del complemento. Es más común que el complemento se encuentre disminuido por consumo que por disminución de la síntesis, ¿ya? Y esto es lo que vamos a encontrar frecuentemente en las condiciones reumatológicas, ¿ya? Nosotros tenemos diferentes componentes del complemento, los componentes tempranos, el C1, el C2, el C3, los intermedios del C3, C4, dependiendo de la vía que los consideremos, y los componentes terminales que forman el complejo de ataque de membrana, C5, C9, y las cortinas reguladoras del complemento. Nosotros no dosificamos todos los componentes del complemento, sino dosificamos 3 pruebas para la medición del complemento. Dosificamos los niveles de C3 y C4, que se los considera que son componentes que miden lo que es la vía alternativa y la vía clásica de la activación del complemento. Y de esta forma nosotros a veces podemos diferenciar dónde existe un problema. Y el CH50, que el CH50 es el ensayo del complemento hemolítico total, ¿ya? Esta es una prueba serológica que se realiza en suero de glóbulos rojos de oveja y que mide la preactivación y la formación del complejo de ataque de membrana. Para que exista complejo de ataque de membrana y se produzca la lisis celular, tienen que estar completos todos los componentes del complemento, ¿ya? Entonces, esta prueba es más útil para medir las alteraciones estructurales de síntesis o hereditarias del complemento que en los procesos inflamatorios. Entonces, nosotros en reumatología básicamente nos vamos a limitar a solicitar C3 y C4, ¿ya? Y finalmente, los marcadores inespecíficos que pueden tener alguna utilidad adicional, lo que es albúmina, los procesos inflamatorios disminuyen la síntesis proteica y esto nos puede ayudar a orientar el estado general de nuestros pacientes. La ferritina en los pacientes con una enfermedad inflamatoria, los niveles de hierro circulante suelen estar disminuidos y pueden presentar una anemia, enfermedad crónica, función renal, función hepática, electrolitos y pruebas serológicas virales de infección nos pueden ayudar a evaluar a nuestro paciente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. ¿Está todo claro?